Capítulo 4 del libro de San Juan. San Juan capítulo 4. Verso 14. San Juan 4, verso 14. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Estamos casi adentro. Gloria a Jesús. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra vez, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén. Verso 14 del capítulo 4 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Padre, gracias por tu palabra que acabamos de leer, Señor. Te pido, Dios mío, Padre Santo, que sea tú, Padre Santo, hablando, Dios mío, a cada ciudadano que pasa por este lugar. Te pido que sea tú, Dios mío, hablándome, Dios mío, Padre amado, a mí también, Señor, ya que tu palabra, Dios mío, Padre amado, es una palabra viva, Dios mío, que corta tanto para allá y corta para acá también, Dios mío. Te pido, Dios mío, Padre amado, que sea tú, Dios mío, Señor, si te he ofendido en palabra, pensamiento y hecho, que sea tú, Dios mío, perdonándonos, Dios mío, Padre amado, tú dijiste que no nos alegremos de ver estas señales, sino que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Te pido, Dios mío, que sea tú, Dios mío, Padre amado, fortaleciendo, Dios mío, al pastor, a los que dirigen este culto, Dios mío. Mira, aquellos que se levantaron temprano, aquellos que se pusieron a guerrear a favor de este culto, aquellos que tuvieron batalla para venir, en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, levanta tu mano, no te escucho. Iglesia, levanta tu mano, no te escucho, 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 no te escucho. Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Levanten la mano, abre tu boca, abre tu boca. Que ahí hay gente que se sacuden, ahí hay gente que son guerreros, ahí hay gente, mis amados hermanos, que tuvieron batalla para estar aquí, pero están aquí. Estamos aquí todavía. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Al nombre de Cristo. Responde al nombre de Wester Paul, odiado por el diablo y por algunos evangélicos carnales, enemigo mortal de Satanás, amigo íntimo de la santidad, casado con Dios y comprometido con el ministerio, para que usted no haga cocote conmigo. Estamos aquí todavía. A su nombre. Iglesia Pentecostal, la Biblia enseña, tercera, mi pastor Juan Alejandro Campuzano junto a su esposa Rosy Mercy Manrero. Ok, entonces vamos a entrar en materia que se acabando anuncio. ¿Estamos aquí? Dile al que está a tu lado, un operativo de Dios en la bomba. Tócaselo. Díselo otra vez, un operativo de Dios en la bomba. Un operativo de... Eso no es el tema del mensaje, ¿bien? Dale, usted sabe cuando se está haciendo operativo, que hay gente que le ponen inyección, a otros lo recuestan. Es como si cuando hacen un allanamiento, tú ves que cuando la dirección hace un allanamiento en un lugar, tú ves que el que es jefe del pedazo, el que es dueño del punto, de repente viene cualquier hombre, cualquier agente y lo somete boca abajo y le pone una pistola en la cabeza, no te muevas, a otro lo pegan de la pared. ¿Qué te quiero dicho con esto? Que aquí hay agentes y entidades espirituales, aquí hay ángeles que tienen principios y demonios sometidos. ¿Tú no lo estás escuchando? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esto a mí me recuerda un relato en la Biblia. Hay un relato en la Biblia que me gusta muchísimo, me llama mucho la atención. Relato que hay personas que lo han leído, lo han escuchado, y el que no sabe de la Biblia, el que está en Quiqueya aprende contigo, quizás ha escuchado de una segunda planta cuando un evangélico lo predica. Estamos aquí todavía. Entonces, ¿cuál es el relato? El relato es de que hay un hombre que de repente le da con hacer una boda. En la boda él prepara todos los preparativos. Y cuando él está haciendo la boda, que compra un bizcocho de 5 plantas, hace su cóctel. No sé si había pan con mantequilla o de azúcar caliente, no sé si había batidas de lecheza. Lo que yo sé es que había una boda. Y cuando él hace la boda, él le dice: enséñame la lista y ve y búscame a los que yo invité para esta boda. Y cuando sale a buscar a los que invitó para la boda, nadie quería ir para la boda. Todo el mundo puso su excusa. Todo el mundo estaba poniendo una excusa para ir para la boda. Bendito es el nombre del Señor. Y como todo el mundo estaba poniendo una excusa, de repente le dice a los criados, a los que estaban haciendo la invitación, le dijo: pero como ellos no quieren venir a la boda, oye lo que tú vas a hacer, tú vas a coger para la bomba de los minas, y tú me vas a buscar a los mancos, tú me vas a buscar a los fruteros, ay Dios, tú me vas a buscar a los motoristas, a los que están fuertes por el pecado,
y me lo va a traer, porque la Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que esta salvación no era para nosotros, esto es por gracia. La gracia es el favor inmerecible de Dios hacia los hombres. Dios tiene propósito con cada ser humano que se está moviendo por aquí. Porque yo te lo digo, te lo voy a decir de una manera más simple y más sencilla. En una ocasión hay unos haitianos que salen de allá de Haití, y cuando salen de Haití ellos vienen aquí a República Dominicana. Cuando están aquí en República Dominicana ellos tienen un niño. Cuando ellos tienen ese niño, el padre quiere hacer un viaje para Francia. Cuando va a hacer el viaje para Francia, el niño, gloria al nombre del Señor, lo mandan para Haití. Y cuando el niño está allá en Haití, el niño está en un sitio de Haití que le llaman Malfexí. Y cuando el niño está allá en Haití, el niño, la broma, empiezan a chuparse el niño. El niño, la barriga le crece grande, los bracitos se le ponen chiquiticos. El niño duraba hasta 20 días sin poder evacuar. El niño lo llaman a los padres y le dicen: mira, deja el viaje que tú tienes para Francia, que de aquí a que tú vengas quizás va a encontrar el niño muerto. Cuando el hombre suspende el viaje, el hombre se enoja, y cuando va a coger para allá para Haití, empieza a caminar pan de brujo con el niño. Los brujos no hicieron nada. Empieza a caminar pan de médico, los médicos no hicieron nada. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando vienen saliendo de donde un brujo con el niño cargado, de repente gloria el nombre del Señor para siempre, el niño se hace pupú encima del papá. El papá enojado, había suspendido el viaje, gastó los chelitos. El hombre tiene hambre, cansado de caminar para salvarle la vida al niño, pero de repente el niño se hace pupú encima del papá. El papá bota el niño en un basurero. Cuando bota el niño en un basurero, gloria el nombre del Señor para siempre, la mamá empezó a gritar. Recogieron al muchacho. Cuando recogen al muchacho, gloria el nombre del Señor, refieren a que salvarle la vida. ¿Y qué es lo que pasa, pastor? Lo que pasa, gloria el nombre del Señor, lo que pasa en iglesia, que antes de algo pasar en el mundo físico, es porque ya pasó en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el niño iba a estar en la bomba predicando. Hoy estamos aquí todavía. Su nombre, el nombre de Cristo. Lo que pasa es que antes de algo pasar en el mundo físico, es porque ya ha pasado en el mundo espiritual. Dios es un espíritu, Satanás es un espíritu. Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba viendo lo que en el mundo espiritual Dios tenía para este niño, y era que Dios tenía para este niño un micrófono inalámbrico frente a la bomba azul en Lomina. Ay, Dios, estamos aquí todavía. A su nombre, al nombre de Cristo. Por eso gloria el nombre del Señor para siempre, que al Dios que los evangélicos le servimos, gloria al nombre del Señor, es un Dios que no vive en el cielo, porque en el principio Dios crea los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de Dios crear los cielos y la tierra, a donde Dios vivía. O sea, el cielo vive adentro de Dios, porque Dios es tan grande que Él no cabe en el cielo. Dios gana carreras sin correr. Dios puede ganar una batalla sin pelear. El único problema que Dios no puede hacer es hacer otro Dios igual que Él. Estamos aquí todavía. Por eso es que Satanás no es oponente de Dios, porque Dios no tiene oponente. Satanás es oponente de la iglesia. Por eso es que Dios no es eterno. Dios es sepi eterno. Dios es más allá de la eternidad. El término sepiternidad tiene que ver con lo preeterno de lo eterno. Es decir, que la eternidad es la precipiternidad, que tiene que ver con que Dios fue antes de la eternidad. Es por eso que Dios, siendo un Kairos, no habita en el tiempo, aunque Él es el tiempo. Por eso el tiempo es un espacio de Dios, pero fuera de Dios. Dios no necesita un tiempo para hacer un tiempo. Por eso Él es precisterno, porque Él fue antes de los tiempos. El tiempo existe por Él, no Él por el tiempo. Entonces Él te da un tiempo que se llama el crono. El tiempo del crono es el tiempo que Dios te da a ti para tú vender una piña, para tú vender un huevo, para tú vender la gasolina. Es el tiempo que Dios te da a ti para tú bañarte. Pero hay un tiempo que le llaman el Kairos. El tiempo del Kairos es la intervención de Dios en tu tiempo. Estamos aquí todavía, su nombre. Por eso es que había un hombre en la Biblia. Este hombre en la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, estaba en su tiempo de ¿qué? De estar recogiendo pecaditos, de estar atrapando macholitos. Y de repente vino Dios y le dice: ya tú no vas a ser pecadores de hombres, perdón, tú no vas a ser pecadores de pecado, tú vas a pecar hombres para el reino. A su nombre, el nombre de Cristo.
a su nombre. Y este hombre que la Biblia dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, mas lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando este hombre está aquí en la tierra, de repente se topa con una mujer samaritana, una samaritana que la Biblia dice que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Cuando tú te das un poquito para atrás en la historia, tú te das cuenta, gloria al nombre del Señor, que había una guerra entre los asirios y Samaria. Samaria era la capital de allá de Israel, gloria al nombre del Señor. ¿Y qué sucede? Que allá en Samaria se metieron, bendito sea el nombre del Señor, muchísimos de los asirios y embarazaron a muchas mujeres de Samaria. Y cuando las embarazaron, entonces el pueblo se mezcló, y de ese día los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí y se encuentran con esta mujer. Pero ¿qué fue lo que Dios permitió? Dios permitió una escasez de agua en Samaria, y cuando Dios permite esa escasez de agua en Samaria, Dios permite un momento difícil, Dios permite un momento de dificultad para que el hombre se pueda acercar a Dios. Por eso es que Dios permite un COVID-19 para que el hombre coja cabeza y se acerque a Dios. Ni siquiera los brujos hallaron la cura. ¿A dónde están los brujos? ¿A dónde está Cristian Casablanca? ¿Por qué Cristian Casablanca no saca en la baraja la cura para el COVID-19? ¿Dónde está él? Los mismos brujos, en vez de los que leen taza, no encuentran la taza en la cura del COVID-19. Los mismos brujos tienen que acudir a Dios para que Dios les dé la solución. Estamos aquí todavía. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. Entonces eso es lo mismo que está pasando. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es la misma cantaleta. Tú ves que la gente, bendito sea el nombre del Señor, busca más a los brujos que buscar de Dios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Yo me recuerdo, bendito sea el nombre del Señor, estando yo allá en Haití estoy yo en un colegio, y cuando estoy yo allá en el colegio, yo recuerdo que había un muchacho. El muchacho me lleva un libro de magia en un bulto. Cuando me lleva el libro de magia en el bulto, bendito sea el nombre del Señor para siempre, yo recuerdo que yo le dije: ¿de qué tú haces con ese libro? Él me dice: es un libro de magia. Cuando me enseña el libro de magia, yo cojo pan del satanita. El satanita me dice: para tú ser de nuestra banda, tú tienes que echarle una brujería a tu mamá. Cuando me dice que hay que echarle una brujería a mi mamá, yo recuerdo que yo le dije: ¿y cómo se hace eso y por qué tengo que hacerlo? Él me dice a mí: gloria al nombre del Señor, lo que pasa es que cuando dan las 7 de la noche, a ti te dan 4 precociones y tienes que acostarte. Bendito sea el nombre del Señor. En los tiempos míos, yo tenía que acostarme a las 7. Hoy en día tú ves que los muchachitos a las 12 de la noche con una tablet y bailando el país, moviendo la cadera con el cha 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 cha. Tú no le puedes hablar bien duro a un muchacho de eso, que fácilmente te sacan un sacatripa, fácilmente te sacan una chilena. Estamos aquí todavía, su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando le digo al satanista que yo no podía entonces hacer eso, él me dice: bueno, para tú ponerte al satanista, tú tienes que hacer esto. Entonces todo entra por una curiosidad. Como yo estaba medio curioso, yo dije: ¿qué hay que hacer? Me dice: búscate un candado negro, 3 clavos de 4 pulgadas, búscate un hilo verde. Cuando busco el clavo y busco los candados, ¿qué hago? Digo, la hechicería. La primera brujería se la hago a mi mamá. Y el hombre que entraba a las 7 de la noche era el hombre que a las 3 de la mañana entraba. Yo era un muchacho que entraba temprano y me acostaba a mi tarea. Ya yo dejaba de ir a la escuela. Ya yo entraba a las 2. Ya mami estaba suavecita. Ya estaba trancada en un monte, en un candado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Oh, gloria al nombre de Dios. Y cuando yo entraba a las 3, era que había venido del cementerio Cristo Salvador, de desenterrar muertos, para agarrar los huesos, para matar gente. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Solamente Jesucristo transforma al ser humano. Solamente Cristo salva. Y esta mujer, cuando se encuentra con Cristo, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Esta mujer, bendito sea el nombre del Señor, le estaba quizás poniendo excusa a Dios. Le dije: pero ven acá, ¿y quién tú eres? Tú eres mayor que Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ve y busca a tu marido, le dice Cristo. Dice ella, yo no tengo marido. Bien tú has dicho, 5 maridos tú has tenido, y ahora el que tú tienes tampoco es tuyo. Ahora, ¿cuál es tu marido, Lormina? Hay gente que son maridos de la droga. Hay gente que son maridos, bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que son maridos de la prostitución. Hay gente que son maridos del homosexualismo. ¿Cuál es tu marido? La Biblia dice 54 verso 9 del libro de Isaías: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Este muchachito que tú estás viendo aquí era marido de un hombre, bendito sea el nombre del Señor, un hombre conocido como Gedelim Bolacua, o conocido como San Expedito. Ese santo lo conocen todos los comerciantes, todos los colmaderos, porque el santo que tú estás usando para preparar el baje, para tú tener buena venta aquí en la bomba. Estamos aquí todavía, bendito sea el nombre del Señor. Cuando me estaba casando con ese hombre, bendito sea el nombre del Señor,
Yo recuerdo que fui ayudante de un brujo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando estaba como yo ayudante, yo recuerdo que él pone, bendito sea el nombre del Señor, y prende una fogata, prende muchos tizones. Y estoy adelante metido adentro de la candela. Cuando estoy metido adentro de la candela, yo recuerdo que ese brujo agarró una botella. La botella tenía sangre de gente, tenía ajonjolí, tenía picante por dentro, tenía un agua que le llaman precipité, tenía un polvo que le llaman precipité. Cuando me lo echó en la cabeza, yo recuerdo que esa agua me salió por los oídos, me salió por la boca, me salió por los ojos, me salió por la nariz. Yo caí inconsciente y de repente el muchachito que no consultaba, ya yo consultaba. El muchachito, gloria al nombre del Señor, que no le sabía nada a la gente, yo nada más venía de la campana, venía de vela y yo me conocía la vida de la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Sentí el tiempo atrás que la cabeza se me ponía grande y algo se me pegaba del oído que me decía, di esto, y mientras yo decía, más me llegaba. Mientras yo decía, más me llegaba. No como esta gente que le entaza, que ellos ponen una taza, la ponen boca abajo y se secó, y ya dije que hay una mujer preñada, y ya dije que el marido te está pegando los cuernos, y ya dije que tú agarraste el nombre de la mujer y lo pusiste en una botella de miel de abeja y lo pusiste en la nevera y ya la mujer está fría. Déjame decirte algo, que el que no vela la casa, si Jehová no vela la casa, en vano vela la guarda. Si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Satanás te da una sábana larga cuando tú tienes calor, la puerta te la da cuando tú tienes frío. Cuando estoy yo allá en Sosúa estoy yo vendiendo pantalón al por mayor y a detalle. Yo recuerdo que se me aparece ese demonio y me dice, ahora tú tienes que subir a otro nivel. Tú tienes que entonces o entregarme un hijo que vaya a ser tuyo, o entregarme a tu mamá. Digo yo, mentira tuyo, Satanás, te equivocaste. Yo con mi familia no como cuento. Me dice, si tú no me haces eso, te voy a volver un disparate, te voy a volver una laca, te voy a quitar todo. Los cuentos que yo tenía, todos me los quitaron. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Estoy dando el testimonio salteado porque esto es bastante largo. Si me pongo a dar paso por paso, mis amados hermanos, no vamos a terminar hoy y hay que hacer más cosas. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando estoy yo allá en Sosúa, que se me aparece este demonio, un demonio que le llaman Gederimbo. Gederimbo es hijo del varón del cementerio. Gederimbo es hijo del varón del cementerio, que es el primer muerto que entierran. Usted sabe de qué yo estoy hablando. Aquí hay gente que saben de qué se está hablando, porque ellos van para el cementerio donde el primer muerto a llevarle 25 pesos, a llevarle dije 3 pesos, dije, por una obra y gracias de un trabajo que hiciste. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando estoy allá en Sosúa, yo recuerdo que yo caí inconsciente. Ese demonio me durmió, y cuando ese demonio me duerme, yo recuerdo que yo me veo en un barrio oscuro. Cuando yo estoy en el barrio oscuro, yo veía que en el barrio todo el mundo era negro, los ojos negros, todo negro, hasta los dientes negros. Y se me acerca un tipo y me dice, mira, toma lo que te mandan. Cuando me pasa en la mano lo que me mandan, en la letra, sí, yo veo que me entregan una piedrecita blanca, una piedrecita que cuando yo la trago, yo quería vomitarla y no podía vomitarla. Entonces un día recuerdo que mami me bota de la casa. Cuando mami me bota de la casa, porque el peor error es cuando tu mamá y tu papá te botó de la casa porque te portaste mala. Entonces ahí el muchacho o el niño entra en depresión, porque el único que te podía brindar cariño no te está brindando cariño, te está dando la espalda. Entonces tú lo botas de la casa y para tú estás atormentado a las 2 o 3 horas. Estamos aquí todavía, su nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre, dale un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Levante la mano que hay batalla, hay guerra. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Cuando ese espíritu agarra y se me aparece, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que entonces mami y papi me botan de la casa. Yo recuerdo que cuando me botaron allá de la casa, gloria al nombre del Señor, yo no tenía dónde dormir. Estaba yo que estaba durmiendo en la calle. El hombre que vendía pantalón al por mayor y detalle está en la calle como una lacra. El que yo era ayudante de él, el brujo, me dice, coge para acá, para mi casa. Cuando coge para allá, para su casa, gloria al nombre del Señor, el tipo que brujo tiene droga de todo tipo. Tiene drogas que se inyectan, tiene drogas de las que se huelen, tiene hasta tabaco para acá. Y yo empiezo a
Dije, a ver cuál es la droga que yo voy a usar porque estoy en depresión y quiero cautivar la depresión en una droga. Entonces yo no sé lo que mete droga. Y de repente mi primera experiencia con la droga empieza con la misma piedrecita que me dieron en el sueño. Que el crack es una piedrecita blanquita, gloria al nombre del Señor. El muchachito, gloria al nombre del Señor, que era estudioso, que llegaba a las 7 de la noche. El muchachito que está montando una piedra en una pipa. Gloria al nombre del Señor para siempre. Quizás aquí hay gente que salieron de la pipa. La pipa es una cosa, mis amados hermanos, que quien se montó en ese tren, no hay quien lo apee, mi hermano. Pero el problema no fue que yo me apié, fue que Dios metió su mano y me apió del tren. Sí, porque usted ve esto aquí de día, usted lo ve bonito, florecido, pero de madrugada usted no sabe lo que se hace aquí. ¿Estamos aquí todavía? De madrugada usted no sabe, porque la pipa no huele, no hace bulto. La pipa, un conito de hilo doblado torcido con un papel de aluminio, le montan un pinchín de ceniza gloria al nombre del Señor, de cigarro, y le ponen la piedra, y cuando la fuapiti, ya tú sabes, ellos se sienten en su mundo. Así mismo me sentía yo, gloria al nombre del Señor, cuando montaba eso allá arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Yo salía corriendo, porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo me encueraba, cuando la droga me daba con el efecto, yo pensaba que tenía un cempié encima. Yo me quitaba toda la ropa, y matándome un cempié, todo el tiempo matándome un cempié. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero venga acá, ahora yo le voy a decir algo. Cuando llego aquí al Evangelio, vengo a probar la verdadera piedra. La Biblia dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de vuestra. Ay Dios, bendito sea el nombre del Señor. Es una piedra que cuando yo la aprobé, bendito sea el nombre del Señor, que me quedo con mi cuarto, no quedo resacado. Estamos aquí todavía, porque antes andaba con una chatica en la mano. La chatica que yo usaba era una chatica llena de clereña. Bendito sea el nombre del Señor. Un clerén que tú te quedabas por gasolina, se le echaba un carro y prendía. Estamos aquí. Entonces era a las 12 del mediodía bebiendo clerén. Por la mañana bebía clerén. Entonces cuando no hallaba clerén, empezaba a comer gilet. Ya el diablo me tenía loco. Ya yo estaba en la calle. Ya yo estaba quejería. La gente me predicaba: si tú no te conviertes, Jehová te va a muchar un pie. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú no aceptas a Cristo, Jehová te va a muchar un pie. El tío mío me enseñó a mí a ponerme un machete de punta. Cuando la gente iba para el altar para yo engañarlo, bendito sea el nombre del Señor, yo tenía que hacer todo tipo de trucos. Yo agarraba, bendito sea el nombre del Señor, yo agarraba un huevo crudo y se lo sancochaba en la mano. Yo agarraba y pisaba botella. Yo agarraba, bendito sea el nombre del Señor, me cruzaba un alfiler por el cuello. Y cuando la gente veía estas señales, yo nada más tenía que pedir y me lo daban. Tú sabes la gente que comían arroz blanco vacío con huevos sancochados, y a mí me daban de a 5,000 pesos de que para la consulta. Estamos aquí todavía, porque hay gente que le gusta que lo engañen. Su nombre, su nombre. Un día estoy yo sentado en mi casa. Oye, estoy sentado en mi casa sin ni uno en los bolsillos. Y se paró un platanero en una guagua. Se ha quedado la guagua, nada de prender. ¿Estamos aquí? La guaguita nada de prender, pastor. Y como la guagua no quería prender, le dije yo: mira, echa para acá que te vas a una consulta gratis. Dice: no, yo te pago. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues está bien, ven. Y cuando el hombre entró, digo: busca 3 velas. Cuando el hombre busca 3 velas, me amarro mi pañuelo, me dio la campana y hago, digo, ya subió el tipo. ¿Estamos aquí? Su nombre. Cuando el tipo di que subió Guede, me pongo el tabaco en la boca, tiro un humo para la izquierda, un humo para la derecha. Digo: hay problema aquí. ¿Qué pasó? A ti te vendieron unos víveres preparados en el mercado para que tú no vendas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Digo: tienes que apiar 7 víveres de cada cosa que tú tienes ahí. El tipo me apió 7 yucas, 7 plátanos, 7 batatas, 7 huevos, 7 guandules, 7 ají. Mire, eran 7 yautías, 7 cosas cada uno. ¿Y qué hay más que hacer? Digo: hay que quemar tú esos víveres a las 3 de la mañana en el cementerio de Ligua. Cuando el tipo me dice: yo no puedo, yo tienes que darme la mía para quemarlo. Y si soy yo que lo voy a quemar, tienes que buscar 777 pesos. El tipo buscó 777 pesos, los cuartos de la consulta, y me dejó los víveres. Todos los días yo los quemaba en el caldero. Porque el dominicano le gusta que lo engañen. ¿Por qué el brujo no juega el número para él? ¿Por qué no se hace rico él mismo?
Estamos aquí. Te están dando un palé donde el tipo que te está dando el palé para abrir la puerta, mi hermano, la bisagra de la puerta son 2 chancletas samurái. Estamos aquí todavía. Se lo estoy diciendo porque hay vendedores que no saben lo que la Biblia dice, que el sol sale para todos, para justos y para injustos. Ellos no entienden eso. Ellos tienen que ir cuando un brujo a buscar vinir romper Saragüey para que yo venda más que tú y tú no vendas. Digan amén los vendedores. Estamos aquí. Estamos aquí. Entonces cuando tú vas para tu brujo a buscar tu demonio, entonces cuando se está dando el culto aquí, tú sientes una pesadez y tú crees que el que tiene el micrófono tiene pesadez. Es que bendigo un bendito vendedor cuando un brujo echando romper Saragüey antes de tú llegar. Estamos aquí todavía. O sea, que hay gente que le hace más fácil darle 357 pesos a un brujo que dale que echa 25 pesos en una ofrenda. ¿Estamos aquí? Sí, porque nosotros tenemos amenaza. Usted sabe que hay gente que cuando estaban en el mundo, Satanás, un enemigo te amenazaba y tú le sacabas un sacatripa. Tú no esperabas que él se armara, tú le entrabas de una vez. Entonces, como nos amenazaron con cerrarnos la iglesia, vamos a darle primero, olvídate. Como están apoyando a los homosexuales, nosotros estamos apoyando a Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios mío! Hay muchos evangélicos demasiado cobardes. Una cobardía del mismo diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? A su nombre. La Biblia dice que un hombre llamado Pablo, dice la Biblia que él naufragió. Y cuando este hombre naufragió, la Biblia dice que están en una isla llamada Malta. Cuando están en la isla llamada Malta, la Biblia dice que hacen una fogata. Dice la Biblia que Pablo fue a recoger ramas secas. Cuando él va a recoger ramas secas, la Biblia dice que entonces él tira las ramas en el fuego. Pero la víbora dice que huyendo del calor se le prendió en la mano. Pero ¿de dónde Pablo trae la víbora? Pablo trae la víbora de cuando él iba a recoger las ramas. Pero ¿y por qué la víbora no le pico antes de llegar a la fogata? Lo que pasa es que a ti la víbora no se te va a revelar mientras tú estás en un estado frío. Cuando tú estás en un estado caliente, la víbora se te va a revelar. ¡Gloria a Dios! ¿Estamos aquí? La ley dice que los naturales estaban esperando que él se muera. Entonces hay gente que están viendo que la víbora del coronavirus piensan que esa víbora nos va a tocar a nosotros. Esos son los naturales. Tú no ves que los naturales te saludan con un codito. Tú no ves que los naturales no te quieren abrazar. Tú no ves que los naturales, el pastor le dice, dale la mano a tu hermano y ellos te dan el codo y el puño. Son los naturales. Se fue en lo amén. Se fue en lo amén. Nadie dice amén. Sí, porque sabemos que hay que respetar las leyes terrenales, pero hay gente que quiere respetar tanto las leyes terrenales y no pagan la luz de su casa. ¡Gloria a Dios! Ajá. Sí, porque si hay que respetar las leyes terrenales, tú tienes que pagar el contador que tú tienes puesto en tu casa. Que respetamos tanto las leyes terrenales y nos cruzamos en rojo cuando nos toca predicar. Ay, Dios. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? Respetan tanto las leyes terrenales y pasan un cable de mafiado por detrás del contador para conectar la nevera. Ay, Dios. Dígame aunque sea el pasito, digo ay mi mai por lo menos. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? Porque hay que respetar todo, porque el que se hace culpable de una se hace culpable de todas. Entonces dice, 5 maridos tú has tenido y ahora el que tú tienes tampoco es tuyo. Ahora, ¿cuál es tu marido? Porque hay gente que adoran a María, pero no adoran a quien puede traer la salvación a través de María. Porque María fue simplemente el vaso, Cristo fue el agua. ¿Usted me entiende? O sea, el tema del mensaje para esta tarde o mediodía se llama un encuentro con el agua. Porque si tú tienes sed, tú no vas a saciar tu sed con el vaso, es con el agua. Hay gente que quieren adorar a María, pero no hacen como hizo María. Para tú adorar a María, tú tienes que tener las cualidades y las características de María. María no le quitaba el marido a otro. Ay Dios. María no pegaba cuernos. María no bailaba raputín ni movía la cadera con el cha 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 cha. ¿Estamos aquí? María, para ver a los parques a María había que levantar mucho trapo. Hoy en día tú estás viendo a la gente que anda con un pantalón que parece que tiene trombosis por debajo de la nalga. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
¿Estamos aquí todavía? Se fue. Se fue. Estamos aquí. Y si tú no levantas el motor para arriba en una sola goma, tú no eres el papi champú. ¿Estamos aquí? Ay, sí. Y el que está en esta tierra sin Jesucristo es peor que un motor sin luz. Un motor sin luz, gloria al nombre del Señor, cuando está corriendo de noche, gloria al nombre del Señor, puede chocar con una pared. Por eso es que la Biblia dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, ay Dios, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es que hay gente que andan en el motor sin luz, ay Dios, estamos aquí todavía, andan en esta vida sin una luz. Entonces te va a encontrar el amén de Dios y te va a llevar para el canódromo de Dios. ¿Tú estás aquí todavía? ¿Dónde están los cristianos? A su nombre, al nombre de Cristo, un encuentro con el agua. Porque la gente no sabe, porque la iglesia católica le cambió el nombre, fue a esto. Lo que la iglesia católica le llama la Virgen de la Altagracia, la brujería le llama Eisilí Jailá. Lo que la católica le llama la Dolorosa del Monte Calvario, la brujería le llama Metresilí. La católica le pone Santa Ana, la brujería le pone Anaísa. ¿Tú me entiendes? ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? La iglesia católica va mano a mano con la brujería. Va mano a mano con la brujería. En Haití, para tú ser satanista, tienes que hacer un curso de monaguillo. Yo vengo de ahí. No me cuquees que yo hablo. Para yo hacer que una gente tenga cuarto, antes yo lo mandaba a la iglesia católica a buscar 10. ¿Y por qué no lo mandaba por una cristiana? Porque ahí tienen el poder del Espíritu Santo de Dios por dentro y por fuera. En Haití a ti te dan un poder que se llama el poder de la culebra. Eso consiste en un huevo que el brujo te da. Cuando ese brujo te da ese huevo, el huevo tú tienes que durar 22 días con ese huevo debajo de los sobacos. O la asida, te digo sobaco para que tú entiendas. Y cuando nace algo de huevo, lo que nace es una culebrita y se va poniendo grande, grande, grande. Y tienes que ir ante un padre para que te eche agua bendita y una bendición. Y gritarle arriba, requien eterno, requien al dos, requien caquimpa, 4 la pone atrás diciendo amén. ¡Alaba! Oye, ahora si el diablo no me mató bebiendo, creeré, mucho menos me va a matar tú. Ahora, mentira. Si no me mataste cuando estaba en tu mano, mira, Dios te dio chance y no me mataste, y mucho menos ahora que estoy en la mano de Dios. La Biblia habla de la gran ramera, capítulo 17 de Apocalipsis, habla de la condenación de la gran ramera. La gran ramera es la iglesia católica. Y punto. La Biblia dice, no tendrá otro Dios ajeno delante de mí. La única iglesia que te bautiza en nombre de San Andrés. San Andrés es un demonio pájaro. Cuando tú llevas al muchacho, dice que lo bautice, le ponen dice, agua diablita arriba. Entonces el niño lo bautizan en nombre de un santo que es pájaro. Ahorita el muchacho que tú pensabas que iba a ser arquitecto, de repente se vuelve un Gatorade. Ahorita quiere hacer uñas. Ahorita quiere hacer manicuri. Dios no hizo pájaro ni cundango, Dios hizo hombre. Ahorita está el muchachito que tú lo tenías estudiando, tú lo ves haciéndose selfie así, torcillo. Y la Biblia habla que hay que bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos te lo bautizan en nombre de San Miguel. Ahorita está el niño machetero. Te lo bautizan en nombre de Santa Ana. Ahorita está tu hija rajándole la cara a otra. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Candela, fuego. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aquí todavía? No, que hay que bautizarlo en nombre de San Miguel. Y el niño ahorita está vicioso, fumando con la página del cuaderno, porque así que empiezan, enrolla la página del cuaderno y están fumando. La bautizan en nombre de Santa Marta. Tú la ves dando vueltas como un aro. Pues ahí van a le compran aro a la hija y dando vueltas como una culebra. Gloria a Dios.
su nombre. Ya pura, yo vivo lejos, yo tengo un pleito casado. Jala tu machete, cristiano. Yo estoy dispuesto a matarme por Dios con quien sea, por Dios sí. Sí, porque hay gente que canta, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero. Vamos a morir con Cristo. Diciendo la verdad. Aleluya. Tú no ves que la gente cuando le hablan vamos a hacer una fila para coger comida, ellos hacen la fila. Pregunta ahora, ¿cuántos quieren a Cristo? Todo el mundo para su casa. Aleluya. Donde la Biblia dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando a mí me predicaban, me decían, a ti Jehová te va mucho un pie si tú no te conviertes. Yo estoy en la calle, gloria al nombre del Señor para siempre, vuelto una lacra, andaba con la misma ropa 30 días arriba, con un bajo acicote, un bajo mi hermano tremendo, bendito sea el nombre del Señor. Yo tenía que botar basura para poder sostener un vicio de una droga, amanecí en los cementerios como un gadareno, tomo ñuto, balbú, mi hermano feo, donde decían, aquí llegó Papitín brujería, aquí armaban el juidero, cuando decían, por ahí viene Papitín, el hijo de la difunta Lulú, era un juidero. Recuerdo que me dieron a mí una oración para yo irme a la policía porque estaba vendiendo hasta droga, estaba en una esquina vendiendo droga, la dirección me tenía a mí en zozobra, bendito sea el nombre del Señor. Y un día me dan una oración y cuando se tira la dirección no me dio tiempo a hacer oración y me echaron mano, ven acá, tú eres el nuevo, digo soy yo, me dan una galleta mi hermano que dura media hora sin oír. La oración se fue a pique. Y eso era una zozobra a cada rato, a cada rato. Tú eres nuevo para que abra el candado allá con magia. Me cansé de hacer oración y era atrás de mí. Me aplasto mi hermano en un baño a lo que yo vi, estoy yo aplastado. Y cada vez que subí estaban ahí buscándome con una pistola. Aleluya, gloria a Dios. Y el evangélico era ese pie. Yo no quería saber de cristiano porque se cogían con los pies míos. Era. Aleluya. En una voy yo para el culto a visitar la iglesia y voy con mi chata. Y el evangelista decía, gloria a Dios, yo un trago de clerén. Y yo voy para acá, yo voy a durar aquí 15 minutos. De repente ya que el evangelista señalaba, tú vas a ser evangelista, pero Dios te da mucho un pie si no te lo digo, ya lo dañó ahí mismo. Aleluya. A los par de días estoy yo en la calle, tengo problemas con unos tigres, me agarran entre cuatro, me dieron golpe mi hermano que el dedo gordo del pie izquierdo me quedó guindando, me cogió gusano, ya el pie me cogió cangrena y me iban a mochar el pie. Ahí era que estaba hediondo. El muchacho que tenía los pies buenos, ya el pie por poco ya casi se lo están mochando. Bendito sea el nombre del Señor. Mi mamá me decía, aquí tú no vienes. Mi mamá pasaba la madrugada entera, gloria al nombre del Señor, abriendo la persiana a ver si yo llegaba. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando decían mataron a uno allí, mi mamá salía corriendo, pensaban que era yo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Un día yo recuerdo que estoy yo durmiendo en la calle en un monte. Yo recuerdo que yo tengo un sueño. En el sueño me entregan un sobre. Cuando yo abro el sobre, que él sacó el papel decía, yo tengo la última palabra y estamos vivos por una última palabra de Jehová. La Biblia dice que del hombre es la intención del corazón, pero Jehová es la respuesta de la lengua. A su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre. ¿Cuántos quieren a Cristo en esta preciosa tarde? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cristo. A su nombre. Si hay alguno que quiera a Cristo, por favor levante su mano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta preciosa casi tarde, casi noche, no sé. Levante su mano para el cielo.